Cada piedra, cada capa del suelo y cada fósil guardan un secreto del pasado. Pero, ¿cómo es posible que un hueso, una hoja o incluso una huella queden atrapados en la roca durante millones de años? Los fósiles son los mensajeros más antiguos de la Tierra, fragmentos de vida que lograron desafiar al tiempo, convirtiéndose en testigos silenciosos de eras que ya no existen. Todo comienza con la muerte de un ser vivo, un pez, una planta, un insecto o un dinosaurio. En la mayoría de los casos, el cuerpo se descompone rápidamente y desaparece sin dejar rastro. Pero a veces ocurre algo extraordinario. Si ese organismo queda cubierto rápidamente por sedimentos, como arena, barro o ceniza volcánica, se interrumpe el proceso de descomposición. Con el paso de los siglos, las capas de tierra se compactan, y los minerales del entorno comienzan a infiltrarse en los restos. Huesos, conchas o troncos se van transformando, reemplazados poco a poco por piedra, pero conservando su forma original. Es un proceso llamado petrificación. Hay muchos tipos de fósiles. Algunos conservan estructuras duras, como huesos o dientes, otros son simples impresiones o moldes que dejaron las criaturas al moverse o al morir. Incluso hay fósiles que capturan momentos efímeros, como una huella en el barro o una gota de resina que atrapó un insecto, congelando una escena de hace millones de años. En estos casos, no solo se conserva la forma del organismo, sino también el instante en que vivió. Cada fósil es una cápsula del tiempo que nos permite mirar hacia atrás, mucho más allá de la historia humana. Gracias a ellos, sabemos que los continentes antes estuvieron unidos, que criaturas gigantes caminaron donde hoy hay ciudades, y que el clima, la vida y la tierra misma han cambiado una y otra vez. Son, en esencia, las páginas de piedra del libro más antiguo del planeta. La ciencia que los estudia, la paleontología, no solo busca huesos, busca historias. En cada fósil hay una lección de supervivencia, evolución y transformación. Porque cada uno nos recuerda que la vida, aunque frágil, siempre deja huella. Convertirse en fósil es algo extraordinariamente raro. De los miles de millones de seres vivos que han existido en la Tierra, solo una mínima fracción ha logrado dejar su huella en la historia geológica. Para que eso ocurra, deben darse condiciones muy precisas, casi mágicas. Primero, el organismo debe quedar rápidamente enterrado bajo capas de sedimento, arena, limo, ceniza volcánica o incluso hielo. Esto lo protege de depredadores, bacterias y del oxígeno, que acelera la descomposición. Luego, a lo largo de millones de años, el agua subterránea rica en minerales se filtra entre los restos y comienza la transformación. Los científicos han identificado distintos procesos de fosilización. El más común es la permineralización, donde los minerales reemplazan poco a poco los tejidos originales. Este proceso da lugar a los fósiles de huesos y madera petrificada. Otro es la impresión, cuando el organismo deja una marca o molde en la roca, como una huella o una hoja. En ocasiones, esa huella se rellena con minerales, creando un molde natural perfecto. También está la carbonización, que ocurre cuando los restos orgánicos se comprimen por la presión de las capas superiores, dejando una fina película de carbono, como si fuera una sombra grabada en piedra. Pero quizás el tipo más asombroso de conservación ocurre en el ámbar, la resina endurecida de antiguos árboles que atrapó pequeños insectos, flores o plumas. Gracias a este material, se han preservado organismos con un detalle impresionante, incluso con colores o estructuras internas visibles. Es como si la naturaleza hubiera inventado su propio museo microscópico. En otros casos, el hielo o el alquitrán han servido como cápsulas del tiempo. En Siberia, por ejemplo, se han encontrado mamuts congelados con piel, pelo e incluso contenido estomacal intacto. En California, los pozos de alquitrán de la Brea han conservado esqueletos completos de lobos, osos y aves prehistóricas atrapadas hace más de 40.000 años. Cada fósil, sin importar su tipo, es una conversación entre la vida y la geología. Es el resultado de millones de años de presión, transformación y paciencia. Lo que una vez fue un ser vivo, ahora es una historia petrificada que la Tierra ha decidido conservar. Los fósiles son mucho más que curiosidades del museo. Son el lenguaje con el que la Tierra nos cuenta su historia. Gracias a ellos, los científicos han podido reconstruir paisajes desaparecidos, climas antiguos y formas de vida que habitaron el planeta mucho antes de que existiera el ser humano.
Cada fósil es una pieza del rompecabezas que nos ayuda a comprender cómo evolucionó la vida, y cómo cambió nuestro mundo a lo largo de miles de millones de años. Por ejemplo, los fósiles marinos encontrados en montañas demuestran que esos lugares alguna vez estuvieron cubiertos por océanos. Los anillos de crecimiento en troncos petrificados revelan las variaciones climáticas de cada año, igual que los árboles modernos. Las huellas fosilizadas, llamadas signofósiles, permiten estudiar el comportamiento de los animales, cómo caminaban, cazaban o migraban. Incluso los excrementos fosilizados, los coprolitos, ofrecen información sobre la dieta y la ecología de especies extintas. Uno de los descubrimientos más impactantes que nos han dado los fósiles es la evidencia de la evolución. Al observar los cambios graduales entre especies a lo largo del tiempo, los paleontólogos pueden rastrear cómo una forma de vida dio origen a otra. El famoso Archaeopteryx, hallado en Alemania, mostró la transición entre dinosaurios y aves. Los fósiles de peces con extremidades primitivas, como Tiktaalik, revelaron cómo los animales acuáticos colonizaron la tierra firme. Y los restos de homínidos en África nos permiten seguir los pasos de la humanidad misma. Los fósiles también cuentan historias de destrucción. A través de ellos sabemos que la Tierra ha pasado por 5 grandes extinciones masivas, en las que desapareció la mayoría de las especies vivas. La más conocida ocurrió hace 66 millones de años, cuando un asteroide impactó la península de Yucatán y acabó con los dinosaurios no aviares. Pero incluso de esas tragedias, la vida resurgió con nuevas formas, demostrando su capacidad infinita de adaptación. Cada fósil, desde el más diminuto hasta el más colosal, es una prueba tangible de que la historia del planeta no está escrita en palabras, sino en piedra. Nos habla del tiempo profundo, de eras donde el cielo, el clima y los mares eran otros, y donde la vida, como ahora, buscaba siempre una manera de continuar. Encontrar un fósil es como descubrir una cápsula del tiempo enterrada durante millones de años. Pero no se trata de simple suerte, detrás de cada hallazgo hay años de investigación, paciencia y precisión. Los paleontólogos, los científicos que estudian los fósiles, combinan la geología, la biología y la historia para desenterrar las huellas del pasado y reconstruir los mundos desaparecidos. Su trabajo comienza con la observación. Analizan formaciones rocosas y capas sedimentarias para identificar lugares donde las condiciones hayan favorecido la fosilización. Las zonas áridas, los antiguos lechos de ríos, los desiertos y las montañas erosionadas suelen ser los mejores escenarios. Una pequeña protuberancia o una forma diferente en una roca puede ser la pista de un hallazgo monumental. Cuando descubren un fósil, el proceso de extracción puede tardar semanas o incluso meses. Se usan herramientas finas, pinceles, cinceles, brochas, para liberar la pieza sin dañarla, como si fuera una joya enterrada en piedra. Después viene el análisis en laboratorio. Los fósiles se limpian, se catalogan y se estudian con microscopios, rayos X y escáneres 3D que permiten observar detalles invisibles al ojo humano. Los científicos miden, comparan y crean modelos digitales que ayudan a entender la forma, el movimiento y el comportamiento de esos antiguos organismos. Gracias a la tecnología moderna, hoy es posible incluso recrear digitalmente criaturas extintas, analizar su ADN fosilizado o estudiar las huellas químicas que dejaron en su entorno. Pero más allá de la técnica, la paleontología es también una disciplina de imaginación. Cada hueso, cada hoja petrificada o cada insecto atrapado en ámbar es una pista de una historia mucho más grande. A partir de fragmentos, los científicos deben reconstruir ecosistemas enteros, qué comían los animales, cómo se comportaban, qué clima había, cómo eran los océanos y los cielos. El paleontólogo es, en esencia, un narrador del tiempo. Su oficio no es solo excavar piedras, sino darle voz al pasado. Y cada descubrimiento, por pequeño que parezca, puede cambiar todo lo que creemos saber sobre la vida. Así ha ocurrido una y otra vez. Con cada fósil nuevo, la historia de la Tierra se reescribe un poco más, recordándonos que aún no hemos leído todas sus páginas. Los fósiles son más que restos de organismos antiguos, son la memoria física de la Tierra. Gracias a ellos, podemos reconstruir el pasado con una precisión que roza la magia. Cada fósil es una evidencia tangible de que la vida, aún frente al caos y la extinción, siempre encuentra la manera de renacer. En ellos se concentran millones de años de evolución, cambio y adaptación.
Pero su valor no es solo científico. Los fósiles nos conectan con algo profundamente humano, el asombro por el tiempo. Nos recuerdan que somos una especie recién llegada a un planeta que lleva miles de millones de años escribiendo su propia historia. Un hueso de dinosaurio o una hoja petrificada no son simples curiosidades, sino mensajes del pasado que cruzaron el abismo de los siglos para llegar hasta nosotros. Los paleontólogos, al descifrarlos, no solo hablan del pasado, sino también del futuro. Cada fósil hallado ayuda a entender cómo los ecosistemas responden al cambio climático, cómo las especies se adaptan o desaparecen, y cómo la vida se reinventa una y otra vez. Estudiar el pasado es, en realidad, una manera de prepararnos para lo que viene. Mirar un fósil es mirar una historia detenida en el tiempo. Es contemplar una vida que existió antes de los continentes tal como los conocemos, antes del hombre, antes de la memoria. Y sin embargo, en su silencio mineral, sigue hablándonos. Nos dice que la existencia es efímera, pero la huella que dejamos puede ser eterna. Así, los fósiles no solo nos cuentan cómo fue la vida, sino también qué significa vivir, dejar marca, transformarse, y persistir más allá del olvido. En cada piedra hay un eco de nosotros mismos,